Un ejercicio elemental de estabilidad de taludes para el caso de talud seco. Vamos a plantear el ejercicio. Tenemos un talud de un material uniforme, un suelo uniforme, seco, material homogéneo. La altura total del talud es 20 metros, con pendientes 2 horizontal, 1 vertical. El material es de Morculón, peso unitario 20 kN por metro cúbico, cohesión cercana a 0 kilopascales. Ángulo de fricción interna 30 grados y vamos a asumir dilatancia 0 grados y además el ejercicio de dilatancia igual a 30 grados, o sea, plasticidad deviatórica asociativa. El problema es un problema de estabilidad, no interesan las deformaciones. Hemos puesto, por supuesto, algún valor de rigidez de módulo de Young y de módulo de Poisson, pero no interesan al efecto de esta presentación. En realidad hay 12 modelos y no uno solo posible. Los 12 modelos salen porque hay 3 procedimientos constructivos que podríamos considerar. Uno, que el talud por alguna razón nace con esa forma o no sabemos cómo se generó y ahí está. Otro, que el talud es el resultado de una excavación, quiere decir que la malla empezó por aquí arriba y esto se retiró. Eso significa que aquí el terreno tuvo la tensión vertical que correspondía a todo esto y luego se retiró. O que el talud se construyó por un relleno, quiere decir que la cosa empezó así y después se agregó esto, en cuyo caso el estado inicial de tensiones aquí era solo esto y luego de la construcción del talud apareció todo esto. Así que ahí tenemos 3 maneras de construir el talud. Después tenemos 2 maneras de generar las tensiones iniciales. O resolvemos el problema de el peso propio de este talud para conocer las tensiones iniciales en cada punto que estén en equilibrio para el peso propio, y eso por supuesto va a ser diferente en función del método constructivo, o aplicamos el conocido método K sub 0, que significa que como estado inicial en cada punto se calcula la presión vertical sigma B y se aplica un coeficiente K sub 0 y se calcula de esa manera la presión horizontal, la tensión horizontal principal, sigma H. Además, podemos tener 2 condiciones de borde, que podemos ponerle al pie del talud apoyos móviles o apoyos fijos. 3 por 2, 6 por 2, 12 para este caso de talud elemental homogéneo. Empecemos por las condiciones iniciales y de borde. Si ponemos apoyos fijos y aplicamos el peso propio, como hay un talud en esta zona, hay tensiones más grandes que en esta zona, hay un intento del material de deformarse hacia allá, como el apoyo fijo no se lo permite, aparecen entonces tensiones principales oblicuas, o sea, aparece una tensión de corte en este plano, esta, mayor que 0. El desplazamiento es 0 porque hay un apoyo fijo. En cambio, si aplicamos un apoyo móvil, aquí abajo, y el peso propio, al material no le queda más remedio que al modelo no le queda más remedio que responder con una tensión principal vertical, porque no puede haber tensiones de corte que inclinen la tensión principal porque el apoyo es móvil. En ese caso la tensión horizontal será 0, pero habrá un desplazamiento de cualquiera de los puntos inferiores hacia la derecha, que será el conjugado de esta tensión que hubiera ocurrido si el desplazamiento estuviera impedido. Pero atención, que sea apoyo fijo o móvil, si resolvemos con el método K sub 0, no estamos resolviendo equilibrio, porque estamos imponiendo que las tensiones verticales y horizontales sean tensiones principales, al calcular esto como, por ejemplo, gamma por z, y lo horizontal como K sub 0, gamma por z, estamos imponiendo la dirección de las tensiones principales, vertical y horizontal, y no estamos calculando desplazamiento, así que nos queda que no hay tensión de corte en el plano horizontal, tampoco hay desplazamiento horizontal, no está resuelto el equilibrio. Después le corremos un coeficiente de seguridad, y aquí lo vamos a hacer con 5 mallas. Al hacerlo con 5 mallas tenemos la primera que tiene 190 elementos, 381, 649, 1352 y 2327. Con estas 5 mallas y dilatancia igual 0 obtenemos estos 5 valores del factor de seguridad. Mientras que
Si la dilatancia es igual al ángulo de fricción interna, obtenemos estos otros 5 valores del factor de seguridad. Aquí es importante notar que a medida que se refina la malla, el factor de seguridad se reduce hasta un punto a partir del cual seguir refinando la malla no tiene sentido. Hasta que uno tenga mucha experiencia, y aún con mucha experiencia, cuando uno calcula un factor de seguridad, tiene que correr el modelo con 2 mallas diferentes para asegurarse que con 2 mallas diferentes obtiene resultados que son iguales, porque si los resultados son diferentes, uno no sabe cuál de los dos es el resultado correcto. Después, la regla del flujo tiene un impacto, y tiene un impacto significativo. Aunque este es un problema controlado por tensiones, porque es un talud en el cual el material tiene mucha libertad para deformarse mientras respeta el campo tensional, elegir dilatancia cero o dilatancia igual al ángulo de fricción interna cambia la forma y tamaño de la superficie de deslizamiento y cambia el factor de seguridad. O sea, tenemos un problema cinemático no confinado. Debería ser cierto que el ángulo de dilatancia tiene un impacto menor. De hecho, el impacto no es tan grande como en otros problemas. El estado de tensiones efectivamente no influye, lo vamos a ver en una filmina siguiente, y no nos interesa la deformación volumétrica. O sea, no nos interesa cuánto se mueve este talud para arriba mientras calculamos el factor de seguridad en este caso. Sin embargo, emplear dilatancia igual 0 nos da un factor de seguridad 1.15. Emplear dilatancia igual al ángulo de fricción interna, que no es realista, nos da un factor de seguridad 1.22. En principio, la dilatancia igual 0 es en general siempre conservador y es confiable o hasta realista ponderar un valor que esté respaldado de alguna manera por resultados de ensayos. Esos números están entre 0 y 5 grados en la mayoría de los casos prácticos. Y definitivamente es inseguro utilizar una dilatancia igual al ángulo de fricción interna. Cuando hablamos de no asociatividad en el modelo de Moore-Coulomb, demostramos que esto no es realista, aunque sea implícito en algunas de las fórmulas analíticas que se emplean con frecuencia. Después, hablemos mínimamente de algunas precauciones adicionales que hay que tener en cuenta cuando se usa el método de reducción de parámetros resistentes para calcular factores de seguridad. Si tenemos un material que tiene C igual 0 y Φ igual 30 grados y un problema que vamos a resolver por el método de los elementos finitos, tenemos que tener cuidado con el C igual 0. El C igual 0 puede ser físicamente correcto, pero en la realidad esto significa que un solo punto de Gauss en el borde de un solo elemento es el que concentra todo el desplazamiento y esto lleva a una falla local que no nos permite ver el problema. Agregar una cohesión de 0,5 kilopascales, que es despreciable para todos los, desde el punto de vista cuantitativo, ya permite que el método desarrolle todo el volumen de potencial deslizamiento de una manera adecuada. Después otra precaución que tenemos que tener en cuenta es, si usamos una malla gruesa, obtenemos un resultado, pero este resultado está influido por la malla. Noten que no es casualidad que toda la falla se produce en el borde entre dos elementos. Mientras tanto que si usamos una malla fina, suficientemente fina, ya parte del problema se resuelve porque no necesariamente toda la falla se está produciendo en el borde de un elemento, sino que puede ocurrir, como en este caso, dentro del cuerpo de alguna fila de elementos. En todo caso, siempre corremos el problema con dos mallas, los resultados tienen que ser razonablemente parecidos y tienen que eso demostrar que la solución que estamos obteniendo es razonablemente independiente de la malla. En el problema que estamos viendo, las condiciones iniciales y de borde no influyen en los resultados. Háganme acordar de resolver esto cuando termine este video. Bien, en caso que el talud nace como talud, o es excavación, o es relleno, caso de apoyos fijos o móviles, y caso que la tensión inicial sea el peso propio o K sub 0, obtenemos diferentes desplazamientos de algún punto del fondo de malla. Siempre 0, excepto que tengamos apoyo móvil y peso propio, en los tres casos. Y vamos a tener tensiones de corte en el fondo de la malla, solamente en el caso que tengamos apoyo fijo y peso propio. Y en todos los casos, si
¿La malla es gruesa? El factor de seguridad es 1,19. Si la malla es fina, el factor de seguridad es 1,15. Acabamos de demostrar que las condiciones iniciales y de bordes no influyen en el cálculo del factor de seguridad. Ahora veamos qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para estar seguro que lo que estamos obteniendo está bien. Y aquí, cuando estamos calculando el factor de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes, nos tenemos que asegurar que alcanzamos un estado razonablemente estacionario. Muchas veces la evolución del factor de seguridad con la cantidad de pasos de cálculo hace así, sube, baja, sube, hasta que no se alcanza un estado estacionario como el que se ve acá. No hemos calculado un factor de seguridad, porque un resultado así, que termina acá, no significa que el factor de seguridad sea este ni este. Este es un resultado no convergido. Ninguno de todos esos resultados parciales tiene ningún valor. Además hay que tener cuidado con los criterios de convergencia, porque los criterios de convergencia juegan un papel que está oculto. Por ejemplo, nosotros tenemos este talud que al final tiene C igual 0, phi igual 30 y pendiente 2 en 1, de manera que el factor de seguridad tiene resultado analítico. El factor de seguridad es la tangente de phi, soy malo con el mouse, dividido la pendiente, que es 1 en 2 para esta cuenta. El 1 debe haber quedado acá adentro. Bien, ese factor de seguridad analítico es 1,15. Si calculamos con malla gruesa, 1,19. Si calculamos con malla fina, 1,15. Pero si pusimos cohesión igual 0 kilopascales y no un valor un poquitito mayor, tenemos una falla local que no hemos identificado, puede resultar un factor de seguridad que solamente está dado porque nuestro criterio es cuando algún nodo se desplace más que tanto, cortamos la corrida, si hacemos algo así, o sea, un criterio de convergencia que no sea suficientemente adecuado, y ahí nos da un factor de seguridad, por ejemplo, 1,09, que no es realista y que no refleja las condiciones reales del problema que estamos estudiando. Así que, ¿cómo definimos un criterio de convergencia? O sea, ¿cómo definimos cuándo terminamos el cálculo? También tiene un papel oculto. En ese sentido, correr el modelo con dos mallas o cambiar ligeramente los parámetros para comprobar de que pequeños cambios en los parámetros solo producen pequeños cambios en los resultados, son medidas muy sanas que hay que hacer aún los que tenemos más experiencia haciendo este tipo de modelos.